Estás escuchando Aprendizajes de un viaje de ida, un podcast donde comparto lo que voy aprendiendo en este viaje que llamamos vida. Mi nombre es Nico Wolf y en este podcast comparto reflexiones personales y charlas con gente que me siento alineada y coincidamos en que es posible crear un estilo de vida alrededor de lo que nos gusta hacer. Bueno, este capítulo es un poco una continuación de lo que fue el anterior, donde expliqué un poco resumida mi historia, qué es Browolf Lifestyle, hacia dónde va, y también relacionado a todo esto que estoy compartiendo en el mundo de los NFTs y esta nueva tecnología que para mucha gente es confusa, pero siento que es muy importante cuanto antes que te pongas a aprender cuáles son las utilidades y por qué le doy tanto énfasis a esto. Entonces, en este capítulo, mi idea es explicar un poco a través de una guía que escribí, una guía básica sobre NFTs, que después también voy a dejar el link, si a alguien le interesa me puede escribir. Va a ser leyendo un poco lo que fui escribiendo y después también desarrollándolo un poco mientras lo voy viendo. Además, también explicar un poco qué es esto de la whitelist que compartí en mi perfil en los últimos días. Una whitelist básicamente es una lista de personas que tienen un acceso antes que las demás a cierto proyecto, entonces lo pueden ver desde adentro cómo se va desarrollando. Y mi idea, como a mí me gusta mucho aprender mientras hago, y al ser una tecnología tan nueva, hay cosas que todavía estoy aprendiendo, creo que puede ser valioso para otras personas también ser parte de ese proceso. O sea, a medida que yo voy aprendiendo y lo voy poniendo en práctica, estando dentro de esta whitelist, van a poder ver realmente cómo va funcionando desde adentro, y creo que con el tiempo, si esto realmente funciona bien, van a saber cómo desarrollar su propio proyecto. Si alguno ya estuvo viendo otros proyectos en otras partes del mundo donde esta tecnología ya está un poco más desarrollada, quizás ya sepan de qué se trata esto de la whitelist, pero bueno, para el que no lo sepa también siéntanse libre de escribirme un mensaje o lo que sea si tienen ganas de aprender un poco más. Si esas personas que me escribieron que tienen ganas de aprender sobre NFTs y que tienen ganas de aplicarlo en sus proyectos, ya sea de fotografía, de música, de cualquier tipo de emprendedurismo, de cocina, nada. Escriban un mensaje a mi Instagram, que es @wolfnicolás, y los puedo agregar a la lista directamente. Si no, pueden ir a la página web, que es browolf.com, y ahí se pueden inscribir. Pero bueno, ahora vamos un poco más al grano respecto a esta guía que escribí, y también desarrollar un poco este concepto. El objetivo de esta guía es compartir lo que fui aprendiendo en el último año acerca de los NFTs y por qué creo que, sin importar dónde vivas, la industria en la que trabajes o el rol en la empresa que estés, si entendés el potencial y cómo aplicarlo en lo que hagas, puede cambiar tu vida y la de las personas alrededor tuyo. Además, quiero hacer énfasis en el emprendedurismo, especialmente si recién estás empezando, tenés pocos recursos y la mayor parte del tiempo trabajas solo o sola. Antes que nada, al ser una tecnología tan nueva, hay mucha información dando vueltas en internet y la gran mayoría se centra en cómo generar más y más dinero. A mí me gusta verlo más como una oportunidad para potenciar y hacer crecer mi negocio en todas las áreas. Además de sustentar financieramente mi estilo de vida, busco generar un impacto socioambiental positivo. Al mismo tiempo, es muy probable que vaya editando este archivo, en este caso estoy hablando del PDF, con el tiempo, ya que todos los días aprendo algo nuevo sobre este tema y al estar online lo puedo ir actualizando en función de lo que aprendo. Todo lo que comparto lo fui aprendiendo a través de fuentes que yo considero confiables y también aplicando los conceptos, experimentando y hablando con gente que lleva mucho tiempo informándose. Aún así, hacer algo tan nuevo, si lo pensamos como un juego de mesa, acaban de repartir las cartas y todavía no está claro cómo funciona el juego. Hay muchas empresas que empezaron a definirlo a su manera, pero cada día surge una nueva idea que al principio parece inconcebible y terminan siendo las que más revolucionan a la industria. En mi caso, aprendí y sigo aprendiendo muchísimo de Gary Vaynerchuk, no solo por su inteligencia racional a la hora de hablar de marketing e innovación, sino por su inteligencia emocional y el mensaje que transmite, haciendo énfasis en trabajar en ciertos ingredientes como la gratitud, el autoconocimiento, la responsabilidad y la paciencia para ser feliz. Y esto creo que es importante desarrollar un poco. Para poder entender realmente esta tecnología, no tenés que ir a qué significa un video o un tutorial y punto. Intentar encontrar esas personas con las que te sentís alineado, que capaz que empezaron a incursionar en este tema, y ahí vas a entender un poquito más cuál es la utilidad de lo que tiene. No sé, si estás en la industria de la gastronomía, busca restaurantes que estén desarrollando esta tecnología, o en la fotografía, o en el turismo, o en el impacto ambiental, o las ONG. Simplemente poné en Google la industria en la que estés, NFTs o Web3, y algo va a aparecer. Nada, te recomiendo mucho que hagas ese ejercicio
y a esa persona que empiezas a seguirla bien de cerca qué es lo que está haciendo. No necesariamente tenés que ir y comprarle. Ya solamente siguiendo lo que esa persona hace vas a aprender un montón. Pero bueno, para explicar este tema voy a intentar hacerlo como si estuviera hablando con alguien que no sabe absolutamente nada de programación, el blockchain ni las criptomonedas. Si ya sabes sobre alguno de estos conceptos, probablemente se te haga más fácil entender sobre NFTs, pero no son indispensables. Lo que sí vas a necesitar para entender esto es curiosidad, creatividad, humildad y mucha paciencia. ¿Por qué digo humildad? Porque hay mucha gente que ya encara este tema pensando, bueno, listo, veo 2-3 videos, hago un proyecto y me va a salir bien. Y no es así. Al ser algo tan nuevo y como la tecnología va cambiando constantemente, algo que hoy funciona capaz mañana no. Entonces creo que es importante estar abierto a equivocarse, estar abierto a cambiar de opinión, porque va a pasar mucho. Y de alguna manera esto que compartí antes de la whitelist, esa gente que esté desde un principio va a tener otros beneficios, que bueno, es aprender desde dentro cómo funciona, pero yo a esas personas les puedo avisar antes cuando empieza a vender los NFTs, van a ser los primeros en enterarse y van a tener el privilegio de poder ser los primeros que están ahí y saber un poco más cómo funciona y por qué razón lo que yo ofrezco tiene valor. Bueno, antes de definir el término NFT me parece importante que estemos de acuerdo en algo. Por más que quieras evitarlo, la evolución humana es algo que no se puede parar. Existen individuos que fueron capaces de generar cambios increíbles en la historia, pero aún así hay ciertas cosas que se dan por el orden natural de la vida. Algunos buscarán oponerse al cambio y mantenerse lo más que puedan en su zona de confort. Pero son aquellas personas que están dispuestas a explorar un poco más allá de lo conocido, los que descubren ciertas herramientas y cómo usarlas para bien antes que la mayoría. Y acá también entra esto que es importante de que al ser algo tan nuevo no hay una manera correcta de hacerlo, pero creo yo que si arrancando con un buen propósito y con los valores bien definidos, está bueno porque también puedes ayudar a marcar el camino para otras personas que vengan detrás. O sea, hoy en día quizás con el modelo de negocios que ya existe, cuyo propósito principal de una empresa es hacer plata, es difícil disrumpir un poco en esa industria y decir, no, yo no quiero solo hacer plata, yo quiero hacer plata, pero además quiero ayudar a otras personas, quiero ayudar a los que están desfavorecidos por alguna u otra razón, gente de menos recursos o gente que no tiene acceso al agua o gente que está en países en la guerra. Hay miles de casos. O sea, una empresa, yo creo que de alguna manera tenemos esa percepción de que está por un lado una empresa que hace plata y por el otro lado las ONG que ayudan a la gente. Pero bueno, como estuve compartiendo también últimamente esto de las empresas de triple impacto, de alguna manera es como, por un lado, una de las cosas que hace es generar ganancia para poder sustentarse y para poder pagarle a sus empleados, pero también al mismo tiempo esta empresa puede estar haciendo un impacto positivo en los otros ámbitos sociales y ambientales. Y para entender un poco más sobre esto, creo que te recomiendo también investigar un poco más sobre las empresas de triple impacto, las empresas B, y buscar cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Eso es algo que hago mucho hincapié y también es algo en lo que quiero yo que el proyecto que estoy desarrollando sea justamente eso, para ayudar a las personas que tengan ganas de hacer algo bueno por el planeta y al mismo tiempo quieran desarrollar un emprendimiento propio para poder ser libres, para poder vivir la vida en sus propios términos y no tener que estar dependiendo de lo que digan afuera para poder vivir su vida. Bueno, volviendo un poco al texto, por naturaleza no queremos perder tiempo o energía en cosas innecesarias o actividades rutinarias que no nos causen ninguna satisfacción. Es por eso que esta tecnología juega un rol muy importante en la evolución y no es fácil seguirle el ritmo a su crecimiento exponencial. A finales del siglo XX el mundo empezó a usar Internet de manera masiva y en ese entonces las utilidades que brindaba eran muy escasas comparadas a las de hoy. Sin embargo, a medida que más personas entendían el potencial que tenía, fueron surgiendo cientos de empresas construidas sobre esa tecnología sin conocerla en su totalidad. El tema es que en ese entonces y también ahora la mayoría de la gente especulaba invirtiendo sin conocer la tecnología ni las empresas. Y llegó un punto en que la burbuja reventó. O sea, la gente veía que había un montón de empresas que estaban haciendo un montón de plata y capaz que un amigo te decía, che, yo invertí en esta empresa y hice un montón de guita. Y así todas las empresas empezaron a generar eso, empezaron a armar sus proyectos pero sin ningún sustento ni nada, sin conocerlo, simplemente porque era fácil armarte una página web y ponerte a vender algo. Pero bueno, muchas de esas empresas simplemente querían aprovechar el hype, como se le dice, metiéndose en el mercado sin conocimiento ni experiencia y terminó desencadenando en una crisis enorme. Esto también recomiendo mucho para la gente investigar un poco más sobre lo que pasó porque probablemente va a pasar algo parecido con esto.
Al mismo tiempo, las empresas que sobrevivieron marcaron un camino para los que vinieron después. Es muy probable que suceda algo similar con los NFTs. Muchos quieren hacer plata rápida, invirtiendo sin entender cómo funciona, pero aún así la utilidad es algo que va a desarrollarse cada día más y va a ser un pilar clave para todas las empresas en el largo plazo. Por lo tanto, vale la pena ponerse a estudiar. Pero bueno, ¿qué es esta tecnología? O sea, ¿qué es lo que diferencia esta tecnología con el Internet que nosotros conocíamos? Una de esas diferencias es la posibilidad de mostrar la propiedad sobre un activo digital y que sea muy fácil verificarlo de manera descentralizada. Esto descentralizado después lo puedo desarrollar un poco más, pero acá lo importante es entender que no existía. Y esto genera confusión, porque es algo que antes no existía, entonces claramente decís, bueno, pero no entiendo. Bueno, está bien que no entiendas, pero intentá abrir un poco más la mente para imaginártelo, no sé, entenderlo de diferentes maneras. Creo que con ejemplos prácticos es una manera más fácil de entenderlo. Quizás para ayudarte a entender un poco, está bueno también tomar conciencia de lo que pasó estos últimos años con la pandemia, que fue un poco un adelanto de lo que se viene. Seguramente mucha gente volvió al trabajo presencial y volvió a viajar en auto o en avión para asistir a reuniones. Pero al mismo tiempo, muchos siguieron trabajando de manera virtual o empezaron a hacerlo en formato híbrido. Acá no estoy hablando sobre cuál es mejor que el otro. Solamente quiero que tomes conciencia del tiempo que podemos ahorrar si decidimos usar la tecnología a nuestro favor. Al estar más tiempo en la virtualidad, le empezamos a dar más importancia a las cosas que compartimos y poseemos. Y acá es donde entran los NFTs. Si tenés un hijo o una hija que juega al Fortnite, o si no es que jugás vos, quizás estés familiarizado con los skins o la ropa que le compras a tu personaje que no te da ningún otro beneficio a la hora de jugar, simplemente mostrar que vos tenés esa ropa. Y es la misma razón por la que la gente se compra ropa en el mundo físico. O sea, sí, obviamente, la función en sí de la ropa es para abrigarte o para protegerte o lo que sea, pero ¿cuál remera te compras? ¿De qué color? ¿De qué marca? Todo eso. De alguna manera, los seres humanos nos comunicamos por nuestras pertenencias y somos nosotros quienes decidimos mostrarle al resto lo que tenemos, sea cual sea la razón. En muchos casos es para demostrar nuestro sentido de pertenencia, por ejemplo, con un club de fútbol. Al estar pasando cada vez más tiempo en el mundo digital, el término de propiedad digital va muchísimo más allá de comprarte un traje en un jueguito. Y la idea es de acá en adelante un poco explicar con ejemplos más prácticos por qué razón esto es tan importante. Pero primero, la definición de NFT y cuáles son sus utilidades. Antes había grabado un podcast que esta definición la digo bastante similar, así que es un poco repetitivo quizás para algunas personas, pero bueno, me parece importante hablar sobre todo en este capítulo para el que no haya escuchado lo anterior. NFT en inglés, por sus siglas Non-Fungible Token, es un token no fungible. El término en sí puede resultar confuso para muchas personas y sobre todo por la palabra fungible. Los bienes fungibles son aquellos en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y puede sustituirse por otros de la misma calidad y en igual cantidad. Por ejemplo, se puede cambiar $1 por otro dólar y tienen exactamente el mismo valor. Por otro lado, una tarjeta coleccionable, única en su tipo, no es fungible. Si la cambiaste por otra tarjeta, es completamente diferente. Un NFT es un activo digital único y cuya propiedad es demostrable y está respaldada por el blockchain. No hace falta que te hagas mucho lío en la cabeza para entender qué es el blockchain. Yo todavía estoy en ese proceso de entenderlo. Pero lo importante de esto es entender que nunca antes existió una manera de demostrar que algo virtual te pertenecía. Y que por más que otros lo copien o quieran reproducirlo, el certificado único de propiedad de cada NFT es irreemplazable. Y acá volviendo al tema de lo descentralizado y el blockchain, esto quiere decir de que no hay alguien que esté controlando que eso sea tuyo o no. Por ejemplo, una foto en Instagram. Si Instagram decide borrarla, la borra y listo, más allá que vos la hayas sacado, no importa. En el blockchain lo que tiene es que como no hay alguien que controla todo lo que sucede, sino que todos verifican esas transacciones o esas propiedades. Pero bueno, no te quiero hacer lío con esto. Es lo que es interesante de esto desde que de alguna manera todos los artistas y la gente va a poder pasar a demostrar que algo es propio y nadie va a poder decir no, eso no, y te lo pueden borrar porque sí. La típica analogía es con el arte y la Mona Lisa de Da Vinci. Existen miles de réplicas y probablemente muchas de ellas, si te las ponen enfrente, no sabrías diferenciarlas con la obra original. Sin embargo, solo existe una Mona Lisa de Da Vinci y nunca va a existir otra igual. En el caso de los NFTs, que captó la atención del mundo con el arte digital, el artista Beeple vendió su obra a $69 millones. Solo existe una de esas obras. Más allá de que vos puedas descargar la foto, no te pertenece, y no hay forma que demuestres lo contrario. Esa historia de Beeple también te recomiendo que la leas, porque no es simplemente un tipo que hizo un arte digital y ya, sino que se pasó
no sé si son como 1000 días o más, todos los días haciendo una pieza de arte digital diferente y las unió todas en una pieza y eso es lo que él vendió. O sea, el tipo pasó horas y horas y horas y horas y horas y horas haciendo su arte y después lo vendió en una subasta y bueno, había alguien que consideraba que ese arte realmente valía eso. O sea, ¿cuánto sale hoy en día la Mona Lisa o una obra de Picasso o lo que sea? Probablemente mucha gente no está de acuerdo con el precio que sale, pero hay otros que sí. Pero bueno, ¿qué le da tanto valor a esos activos? ¿Qué le da tanto valor a la Mona Lisa? ¿Qué le da tanto valor a los seguidores que tengas en Instagram? ¿O qué le da tanto valor a un Rolex, por ejemplo? Cada persona le da valor a esas cosas. O sea, cada persona considera cuál es el precio de eso. Y va a variar entre cada uno. Pero para entender esta tecnología hace falta entender el comportamiento humano que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. El ser humano quiere sentirse parte de una comunidad. Quiere sentirse valorado, quiere ser reconocido, aunque sea por su círculo cercano. Al mismo tiempo quiere demostrar a través de sus pertenencias físicas y virtuales qué tipo de persona es. Los NFTs van mucho más allá del arte, de una imagen o de un video. El contrato inteligente, smart contract, que respalda la propiedad de esos activos, permite desarrollar proyectos que nunca antes existieron. Algunos ejemplos son membresías para restaurantes, hoteles, fiestas, clubes deportivos o servicios de mentoría. O sea, cuando vos podés demostrar que tenés la pertenencia de un NFT, por ejemplo, de un artista, un músico, por ejemplo, si decide que nada más va a vender 10 canciones a sus fans. Ahora, él puede verificar quiénes son esas personas y él puede decidir qué beneficios le otorga a esas personas. Y si ese artista realmente le va muy bien y se hace famoso, ¿cuánto te pensás que puede llegar a valer si nada más hay 10? Por ejemplo, no sé, Ed Sheeran, que probablemente ya lo haya hecho o lo esté pensando, no sé. Pero si él agarra y dice, bueno, para los 100 fans que quieran comprar un NFT, cada vez que voy a un concierto pueden estar conmigo en el VIP o en el detrás de escena o lo que sea. O sea, eso también es donde entra la parte de la imaginación y la innovación. O sea, es infinito lo que vos podés otorgar. En los restaurantes, por ejemplo, hay un restaurante en Nueva York que es de Gary Vee, justamente es uno de los socios, que se llama The Fish Club. También les recomiendo que lo busquen. Nada más puedes ir a ese restaurante si tenés un NFT. O sea, no tiene que ser sí o sí una pieza de arte digital o una foto. Puede ser simplemente un contrato que diga eso. Una membresía, un ticket de acceso. Es infinito este mundo. Pero bueno, otra característica muy importante es que cada vez que se genera una venta de un NFT, un porcentaje de dicha venta irá al que creó el NFT en un primer momento. Y a ese porcentaje se le llama royalties. O sea, por ejemplo, si yo hago una foto y la vendo a $100, después esa persona la puede volver a vender si quiere y va a generar una ganancia. O sea, de alguna manera también es una manera de invertir, que es por eso también que se está generando tanto hype con un montón de proyectos que la gente simplemente compra para revenderlo porque piensa que va a valer más. Entonces, cuando esa persona lo revende, un porcentaje de esa venta va al que lo creó en un primer momento. Y eso está bueno porque incentiva a los creadores a hacer cosas de valor, no simplemente vender por vender. Y esto al mismo tiempo permite generar como una economía interna en las empresas por la compra y venta de dichos NFTs que pasan a ser activos cuyo precio va a depender del valor que la empresa le esté aportando a sus clientes. Y gracias a la posibilidad de verificar la propiedad, también se puede demostrar la escasez de NFTs en cada colección, lo que determina una oferta finita. Y si la demanda aumenta, el precio probablemente también lo va a hacer. Por lo tanto, no solo se verá beneficiada en términos económicos aquella empresa que genera los NFTs, sino también los clientes que confíen en dicho proyecto en el largo plazo. Y acá es donde entra el tema de, ya no se habla tanto de clientes, sino se habla de la comunidad. ¿Por qué se habla de la comunidad? Porque esa gente que realmente confía en el proyecto no solo van a ser, como se le dice en inglés, los holders de los NFTs o los que tienen NFTs de esa empresa, sino que lo que se está repitiendo mucho en muchos de estos proyectos es que además todas esas personas que tienen un NFT pasan a ser parte de una comunidad, pasan a sentirse parte de un grupo, de una tribu, de gente que también banca a ese proyecto. Y bueno, el ejemplo claro es como un equipo de fútbol. O sea, si vos sos fan del Barcelona y ves a alguien con la camiseta de Barcelona, es como automáticamente te vas a decir, che, bueno, tenemos algo en común y está bueno. Entonces, eso es un fundamento clave para hacer un proyecto que perdure en el tiempo, es armar una comunidad de gente que realmente se sienta parte. Pero bueno, eso lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Ahora, imagínate si Da Vinci estuviera vivo y la Mona Lisa estuviera respaldada como un NFT. Sí, los NFT también pueden verificar la propiedad de un activo físico, como por ejemplo una casa.
Cada vez que la misma se venda, un porcentaje de cada transacción sería para el artista. Y esta característica, como mencioné antes, es algo que entusiasma muchísimo a los artistas y creadores de contenido y emprendedores. Lo que está pasando hoy en el mundo de los NFTs es confuso, no lo voy a negar. Sin embargo, comparto esta guía con el objetivo de que por lo menos una persona se dé cuenta del potencial que tiene y logre crear algo de valor que marque el camino para futuros proyectos. Si consideras que tenés una buena base de conocimiento en relación a este tema, a continuación comparto mi punto de vista acerca de la relación entre crear un proyecto de NFTs y emprender. Para mí los proyectos que vemos hoy en día en Web3 se separan en 3 grandes grupos, pero la mayoría solo ve los primeros 2. Primero están las marcas o personas de gran renombre y recurso que están desarrollando iniciativas increíbles que van a marcar el camino para muchos otros. Por ejemplo, BeFriends o el de Bored Ape Yacht Club. Que eso mucha gente dice, ni en pedo pago esa plata por un monito. Ponete a investigar un poquito más qué se trata. ¿Por qué razón vale eso? Claramente una de las claves es el estatus social que genera, pero los beneficios que otorgan y las cosas que están desarrollando son increíbles. Después está la gente que quiere hacer mucha plata rápido y no se están proyectando a largo plazo. O sea, hay gente que está haciendo proyectos, simplemente crea 10.000 dibujitos de una rana o de una jirafa o un elefante o lo que sea, intentando replicar el modelo de los otros, queriendo venderlos pero sin ofrecer nada a cambio. Entonces, sí, obviamente, si vendés 10.000 a $1, te hiciste $10.000. Buenísimo, pero después ese proyecto se va a la basura porque no estás realmente ofreciendo nada. Y después, por último, lo que pocos ven son esos proyectos de personas o organizaciones que están pensando en hacer un producto o un servicio de valor con el objetivo de hacer una marca que perdure, con valores bien definidos, que genere un impacto, donde el rédito económico es un factor muy importante, pero no el único que define si el proyecto es exitoso o no, como mencioné antes las empresas de triple impacto. Yo me siento en este último grupo y a pesar de a veces sentir un poco de FOMO, o Fear of Missing Out en inglés, que es como no aprovechar la ola, por así decirlo, sé que también es correcto no apurarse, y menos en un momento tan volátil. Al haber tantos proyectos que van a fracasar, tarde o temprano el mercado va a colapsar, de la misma manera que pasó con Internet y la corriente económica especulativa que se generó. Al mismo tiempo, al igual que pasó con Internet, y que hoy sigue existiendo claramente, y siguen surgiendo empresas, ya sea e-commerce o redes sociales o negocios con esa tecnología que en su momento la gente como que no se quería perder la ola y se terminó fundiendo, hoy en día va a pasar algo parecido. Creo que la tecnología de los NFTs también va a perdurar en el tiempo. Es por eso que considero que es tan importante entenderla desde un principio y poder aplicarla bien. Y bueno, como mencionaba antes, en mi caso, estoy armando un proyecto con esta tecnología que me va a permitir aprender sobre cómo funciona, pero sin arriesgar todo mi emprendimiento cuando la burbuja vuelva a explotar. Yo soy esa persona que le gusta aprender haciendo y poniendo en práctica este proyecto creo que es la mejor manera de hacerlo. Y con el tema de la whitelist lo que quiero hacer es ofrecerle a las personas que confían en el proyecto desde un principio que lo puedan ver desde adentro cómo se va desarrollando. En mi opinión, si estás desarrollando una marca, los principios y valores de la misma no deberían cambiar. La razón fundamental por la que lo estás haciendo va más allá de la tecnología que uses para potenciarlo. Primero tenés que definir por qué lo estás haciendo, los valores que te representan, cómo va a ayudar a tus potenciales clientes o a tu comunidad, y a partir de ahí créeme que el camino se aclara muchísimo. ¿Cómo diseñar tu proyecto de NFTs? ¿Por dónde empezar? Para mí, al ser una tecnología tan nueva, es difícil definir hoy en día la manera correcta de hacerlo. Yo creo que hay muchas maneras correctas y probablemente si empezás ahora vas a ser el primero en desarrollarla. Lo que voy a contar es en función de mi realidad y perspectiva. Por lo tanto, va a depender de los recursos, tiempos, experiencia de cada persona, cuáles son los pasos que les convendría tomar. En mi caso, como mencioné, recién estoy empezando y me agarró en un momento justo. A pesar de no tener muchos recursos, acabo de lograr uno de los pasos más difíciles, que fue definir cuál es mi propósito y el de mi marca. En mi opinión, no importa cuál es la tecnología que vayas a usar, el propósito se tiene que mantener. Definir de qué manera podés ayudar a otras personas, solucionar problemas y aportar valor al mercado. Debería ser lo primero que hagas si estás por arrancar un proyecto de NFTs. Esta va a ser tu mayor motivación para desarrollar tu creatividad y pensar de qué manera podrías potenciar tu empresa con esta tecnología. Tu propósito te va a ayudar a identificar a qué personas podrás ayudar y así crear una comunidad que esté alineada con tu visión y tus valores. Los beneficios exclusivos que tengan las personas que compren tus NFTs y la utilidad van a ser claves para que tu proyecto gane credibilidad y sea exitoso en el largo plazo. Además la tecnología en sí y todo lo que brinda,
antes de pensar cómo desarrollar la tecnología y todo, decís, bueno, ¿qué le estás ofreciendo vos a la gente realmente que es de valor? Sacándote de la cabeza la tecnología esta, pensándolo más como en el plano negocio tradicional, entre comillas. ¿Por qué razón la gente compraría? ¿Qué le estás ofreciendo que otra gente no le puede ofrecer? Si tuviera que poner en orden, los pasos que yo fui tomando serían los siguientes. 1, definir el propósito de tu marca. ¿Por qué existe? 2, definir a quiénes vas a ayudar y cómo con tu producto o servicio. Y esa va a ser tu comunidad. 3, buscar proyectos existentes en tu industria y en otros países y usar tu imaginación para mejorar dichos productos o pensar en nuevas ideas. 4, seguir investigando sobre esta tecnología y sus utilidades. Nunca dejar de aprender y de buscar nuevos recursos. Y 5, encontrar gente alineada que quiera colaborar en tu proyecto. Diseñadores, programadores, editores audiovisuales. O sea, es muy difícil de que vos solo o sola puedas realmente desarrollar un proyecto de esta magnitud sin ayuda de nadie. Creo que desde un principio lo mejor que puedes hacer es encontrar a esa gente que te banque y que tenga recursos que vos quizás no tengas para empezar a desarrollarlo. Las plataformas que deberías empezar a usar para entrar un poco en tema son Twitter y Discord principalmente. O sea, se comparte mucho en Instagram, en YouTube también puedes encontrar un montón. Pero bueno, en Twitter y en Discord es como que está pasando la parte como, por así decirlo, la parte operativa, donde los proyectos realmente están como desarrollándose. Hay ciertos conceptos que ya se están repitiendo en muchos proyectos y me parece que es importante remarcarlos. Y eso, como había dicho antes, se habla mucho de generar comunidad. Y las plataformas donde eso más ocurre justamente son Twitter y Discord. Ahí están ocurriendo como la mayoría de las interacciones e intercambio de información relacionada a cripto, blockchain, Web3, NFT, por lo que es un muy buen lugar para aprender y además también para conectar con gente que ya esté metida. O sea, hay mucha gente que además habla español y ya está metida. Después si querés escribirme y te paso algunos, no sé, después tengo que armar algún link o algo con diferentes podcasts o personas para seguir y todo. Y en Discord es donde se generan las comunidades en chat privados de los diferentes proyectos, donde las posibilidades son infinitas. Para el que no conozca Discord, básicamente es como WhatsApp, donde vas armando grupos, pero además vos puedes armar diferentes canales donde se habla de diferentes temas, puedes poner como, no sé, documentos, puedes ir subiendo PDFs, puedes armar grupos exclusivos para, por ejemplo, no sé, fotógrafos, músicos, cocineros, no sé. O sea, vos podés elegir las categorías que vos quieras y después de alguna manera podés brindar información en función de la gente que esté en diferentes grupos. Uno de los proyectos de los que yo compré un NFT, que se llama Universo Ecodiem, armó un chat dentro del mismo canal de Discord al que solo pueden acceder las personas que tengan un NFT de su colección. Y en ese chat arman charlas en vivo, permitiendo la interacción exclusiva con los demás holders. Las otras plataformas que deberías explorar son MetaMask, OpenSea y Foundation. MetaMask es la billetera virtual más utilizada para generar transacciones, para comprar y vender NFTs, y OpenSea y Foundation son los como mercados digitales, son como Mercado Libre o como Amazon para también para comprar y para vender, pero MetaMask lo usás como para generar las transacciones. Bueno, tengo más información que voy a ir procesando con el tiempo, pero todavía capaz no está tan ordenada, pero de alguna manera esto quizás para alguien que esté recién empezando o que ya más o menos conozca el tema, pero no sepa bien cómo es el tema de la utilidad y todo, le pueda llegar a servir. Así que si tenés ganas de seguir aprendiendo, escribime por Instagram y te puedo agregar a la whitelist. Si todavía no entendiste bien qué es la whitelist, escribime por Instagram y decime, che, no sé qué es la whitelist, pero me interesa seguir aprendiendo. @wolfnicolas en Instagram. Y espero que les haya servido este podcast.